Welcome back to the show, everyone. Bienvenidos de nuevo al programa, a todos. Volvemos después de unos días de descanso. Soy vuestro presentador, Danny Haifong. Dadle al me gusta mientras os vais conectando. Nuestro invitado especial se unirá en la segunda parte del programa y entonces revelaremos quién es. Hoy tenemos aproximadamente una hora, así que no olvidéis darle al me gusta. Y vamos a empezar de inmediato con los últimos acontecimientos de lo que ha ocurrido en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en las últimas 24 horas. Porque, como quizá visteis durante el fin de semana del Día de los Caídos aquí en Estados Unidos, los medios tradicionales, Donald Trump y su administración, han estado hablando todo el tiempo de negociaciones. Negociaciones que van bien, que van a llevar a un acuerdo, pero no vimos ningún acuerdo. Lo que sí vimos fueron ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Así que en las últimas 24 horas, este es el último informe. Según CBS News y muchos otros medios, tenemos informes confirmados de que las fuerzas estadounidenses, el lunes por la noche, lanzaron lo que el Mando Central de Estados Unidos describió, atención, como ataques en defensa propia en el sur de Irán, cerca de Bandar Abbas. Qeshem y otras zonas. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo hoy estos ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a sus tropas de las amenazas de las fuerzas iraníes. Y aquí se ve el cinismo del imperio estadounidense y también del israelí. Siempre dicen que los actos horribles de agresión son por su propia defensa, aunque Irán está a decenas de miles de kilómetros. Bueno, en el caso de Israel, la distancia es algo menor, pero para Estados Unidos son decenas de miles de kilómetros. Así que, según el capitán Tim Hawkins del CENTCOM, las fuerzas estadounidenses realizaron ataques de autodefensa. Los objetivos incluían, según ellos, lanzadores de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas. El Mando Central de Estados Unidos sigue defendiendo a nuestras fuerzas, pero actuando con contención durante el alto el fuego en curso. Los ataques se llevaron a cabo en la zona de Bandar Abbas, que es la principal base naval de Irán. Según Hawkins, un funcionario estadounidense describió el alcance de los ataques como muy limitado. Bueno, a Irán esto no le ha gustado nada. ¿Y por qué no le ha gustado? Porque ya han reaccionado y han tomado represalias. En un momento hablaré de eso. Pero esto es lo que Estados Unidos considera algo pequeño. Estados Unidos e Israel simplemente no se preocupan por la vida humana. Según Irán, en esos ataques murieron 4 miembros de la Marina. Un canal de Telegram vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní identificó a 4 marinos que, según dicen, perdieron la vida en los bombardeos nocturnos en el sur del país. Nombraron a 4 hombres, Abbas Aslami y Godrat Sarangari. Hussein iba a celebrar su boda en los próximos días. Así que esto fue un acto de agresión, otro acto de agresión por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Fijaos en esto, otro acto de agresión en medio de las llamadas negociaciones. Unas negociaciones que Irán ha desmentido por completo, diciendo que en realidad no se estaban llevando a cabo. Ha habido conversaciones indirectas. Se ha estado hablando de un memorando de entendimiento, pero Irán se ha mantenido firme en sus exigencias y en lo que considera sus derechos legítimos. Mientras tanto, Estados Unidos ha avanzado muy poco en lograr una negociación real o un esfuerzo de buena fe hacia un acuerdo auténtico que ponga fin a esta guerra. Bueno, Irán no se quedó quieto, respondió de la misma manera. Y esta es una de las formas en que Irán respondió. Según RT y también fuentes iraníes, Irán publicó este video, lo pondré en un momento, del dron MQ-9 Reaper, valorado en más de $30 millones. Fue derribado en la zona del Golfo Pérsico mientras violaba el espacio aéreo iraní. Y esto es justo lo que parece ahí. Irán ha dicho que tiene nuevos sistemas de defensa aérea que está utilizando en este tipo de situaciones. Voy a ponértelo una vez más. Ese es el MQ-9 Reaper.
Si contamos solo ese, sería aproximadamente el 43º avión estadounidense derribado, creo. Muchos de ellos, al menos más de 20, son estos drones Reaper. Y no fue solo el dron MQ-9 Reaper el que fue alcanzado. También hubo un F-35 que se vio obligado a abandonar la zona por los mismos sistemas de defensa aérea. Tengo la sospecha de que se trata de los sistemas de defensa aérea por infrarrojos de los que oímos hablar al principio de la guerra. Aquí tenemos el video que muestra la política iraní en acción. Las imágenes del ataque al F-35. Tuvo que huir de la zona al ser alcanzado como objetivo. Y ahí se ve al F-35 intentando ocultarse con su modo furtivo, pero tuvo que retirarse después de ser detectado por las defensas aéreas iraníes. Esta es la actividad que se registró durante la noche en la zona del Golfo Pérsico, cerca de Bandar Abbas. Estados Unidos e Israel han convertido lo que ya era un alto el fuego fraudulento, porque recordemos, Irán ha estado bloqueado por la Marina estadounidense desde que ese alto el fuego comenzó, en la práctica. Y desde el principio, Irán ha considerado eso una violación del alto el fuego. Ahora, quizá te preguntes por qué Irán no ha respondido con más fuerza que esto. Porque bueno, sí, esto es una represalia, pero puede que no alcance el nivel de una respuesta equivalente, de un ojo, por así decirlo. Y hay una razón importante para ello. En realidad, dos razones. La primera es que ahora mismo se está celebrando el Hajj, y no me pidas una cifra exacta, pero hay millones de musulmanes de todo el mundo viajando por la región para hacer la peregrinación, que es un momento sagrado para quienes profesan la fe musulmana. Los funcionarios iraníes han mencionado el Hajj como una de las razones por las que están manteniendo, al menos por ahora, su respuesta en un nivel mínimo. Pero han prometido que responderán con más fuerza que antes, durante la noche. Aquí está la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores. Irán promete no dejar sin respuesta ninguna agresión tras la violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos. Las acciones agresivas que coinciden con el proceso diplomático mediado por Pakistán vuelven a poner de manifiesto la mala fe y el incumplimiento de la promesa del régimen estadounidense hacia la nación iraní. Algo que, por cierto, no debería sorprender a nadie, porque Estados Unidos no cumple sus promesas, ni siquiera las hace realmente. Pero esta es otra interpretación del analista iraní Satara Siddiqui, a quien espero tener pronto en el programa, en cuanto podamos organizarlo. Ella ofreció una visión que me pareció muy interesante. Dijo que el hecho de que ambas partes estén restando importancia a estos enfrentamientos significa que todavía confían en alcanzar un memorando de entendimiento. La postura de Irán solo tendría sentido si Estados Unidos está haciendo concesiones importantes durante las negociaciones. Es una perspectiva muy interesante, porque estamos ante una situación que, en muchos sentidos, no es solo una violación del alto el fuego. Estos ataques aéreos, tanto de Estados Unidos como de Israel, sobre puertos iraníes, mataron a miembros de la Marina. No se trata solo de romper un alto el fuego. En realidad, es una reactivación del régimen de guerra. Pero ambos bandos intentan restarle importancia a lo ocurrido. Probablemente porque Estados Unidos, en este momento, está sentado a la mesa con Irán, intentando por todos los medios encontrar una forma de rendirse, como dice Robert Kagan, ese destacado neoconservador, en sus últimos artículos, una forma de rendirse sin perder la dignidad. Y en muchos sentidos, estos ataques podrían verse como una manera de salvar las apariencias. Pero habrá que tomar más represalias contra el imperio en este caso, porque sí se han perdido vidas, y eso es algo importante aquí. Pero la verdad es que, haga lo que haga Estados Unidos e Israel en esta situación, estos ataques tan puntuales son en realidad una muestra clara de su posición muy débil en esta guerra. Esos ataques, y el hecho de que los minimicen, indican que Estados Unidos no cree que pueda lograr un cambio militarmente significativo.
ni en el campo de batalla, ni en la mesa de negociación. Por eso no recurren ahora a ataques más contundentes. Y por eso vemos, una y otra vez, cómo el imperio estadounidense parece estar perdiendo la cabeza. Okay, you see over and over and over again, the U.S. empire kind of losing its mind, and Donald Trump is one of those who is losing mind. Y Donald Trump es uno de esos que está perdiendo los papeles, el propio presidente de Estados Unidos, aquí hoy. Donald Trump, el 18 de mayo, publicó en su red Truth Social un mensaje completamente desquiciado, y se puede ver la fecha ahí mismo, en el que decía que incluso si Irán se hubiera rendido y todo en Irán hubiera sido destruido, desde sus combatientes, su fuerza aérea, su marina, su ejército, y todos sus líderes hubieran desaparecido, aún así, los llamados medios de noticias falsas dirían que Irán estaba en una buena posición. El problema con ese mensaje no es solo que sea increíblemente insultante para Irán, sino que demuestra que la administración estadounidense no tiene ni idea o está intentando mentir para ocultar el daño real que se ha causado al aparato militar de Estados Unidos en la región. Pero lo ha vuelto a hacer. Ha publicado lo mismo, no 8 días después, sino hoy, tras estos ataques. Y creo que esto es una señal clara de que hay una crisis en marcha, sobre todo en lo que tiene que ver con el control del relato sobre esta guerra. Tienes a la administración de Donald Trump, y quién sabe, algunos dicen que es el propio Trump. Otros dicen que tiene gente que lo hace por él en Truth Social, escribiendo esas publicaciones increíblemente absurdas. Pero, en cualquier caso, quien las escriba, ni siquiera es capaz de llevar un seguimiento de todo esto. Y ahora están repitiendo el mismo mensaje una y otra vez. Básicamente, eso es lo que está pasando. Este es un caso bastante literal de ese fenómeno. En el fondo, estamos viendo cómo el imperio estadounidense se resquebraja, se desmorona y pierde la cabeza por una guerra que en esencia ya ha perdido. Y lo vemos una vez más. Creo que por eso ocurren estos ataques puntuales, como el que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo en Bandar Abbas o en sus bombardeos nocturnos sobre esa ciudad. Vemos constantemente ese intento de forzar los límites militarmente y luego retroceder. Lo vimos también en lo que podríamos llamar la segunda ronda en el estrecho de Hormuz, cuando Trump intentó lanzar la llamada Operación Libertad, e Irán utilizó sus misiles antibuque para obligar a la Marina estadounidense a retirarse prácticamente de la zona. Ahora lo estamos viendo con el ataque a Bandar Abbas. Ya sabes, golpearon a Irán, atacaron a la Marina iraní. Luego Irán respondió, y ahora Estados Unidos, el CENTCOM, intenta decir, esto no fue una violación del alto el fuego. Dicen que están intentando actuar con contención, que solo se están defendiendo en una región sobre la que, según ellos, Irán no tiene derecho a intentar gobernar o imponer su control, ni militar, ni de ningún otro modo. Veamos esto, porque es un escenario muy interesante. Hay informes en el Wall Street Journal, y lo menciono porque el Wall Street Journal tiene un muro de pago muy estricto. Así que esto es un resumen de lo que publicaron. Según ese informe, la Marina de Estados Unidos está reanudando sus misiones de escolta en el estrecho de Hormuz. Puedes ver la fecha de hoy. Dijeron que el Wall Street Journal citaba a 2 oficiales militares que informaron que la Marina había escoltado a un superpetrolero griego con 2 millones de barriles de crudo a través del estrecho estratégico frente a la costa de Omán. Y podrías preguntarte, Dani, eso es muy raro. ¿Cómo es posible que apenas unas horas después de que Estados Unidos atacara a Irán en Bandar Abbas, Irán respondiera haciendo que el F-35 se retirara, usando sus defensas aéreas para destruir drones MQ-9 Reaper, y además dijeran que lanzaron misiles antibuque? Casi se me olvida eso. Sí, lanzaron misiles antibuque, y la Marina estadounidense también tuvo que retirarse. Pero seamos sinceros, fue una retirada lenta. La Marina de Estados Unidos se mantiene bastante alejada del alcance de los misiles. Podrías preguntarte, ¿cómo es posible que ahora la Marina estadounidense esté entrando alegremente en el estrecho de Hormuz y escoltando petroleros otra vez?
¿No es eso una violación clara, no solo del alto el fuego, sino también de lo que Irán afirma que es su autoridad sobre el estrecho de Hormuz? ¿Y por qué no habrían de reaccionar? Pues porque no ocurrió. Así que todos los que han estado atentos han visto lo ridículo que ha quedado el mando central estadounidense durante este tiempo, sobre todo en el punto álgido de la represalia iraní. En ese momento, durante los 37 días de hostilidades activas, Irán estaba atacando bases. Irán estaba atacando, o potencialmente atacando, portaaviones y destructores de la Marina estadounidense. Derribó un F-15 y puede que incluso más casas. Pero CENTCOM seguía diciendo que no, que eso no estaba pasando. Cada vez que Irán afirmaba haber hecho algo, CENTCOM salía y decía, no, no está ocurriendo. Pues bien, esta vez CENTCOM está diciendo lo que dicen los informes o lo que se comenta sobre la supuesta reactivación del llamado Proyecto Freedom. El escolta naval no está teniendo lugar. Y aquí está la declaración. Según informaciones recientes en los medios, la Marina de Estados Unidos ha arrestado las escoltas o la asistencia a buques comerciales durante su paso por el estrecho de Hormuz. Falso. La verdad es que el Proyecto Freedom no se ha reanudado, y las fuerzas estadounidenses no están escoltando en este momento a buques comerciales fuera del estrecho de Hormuz. Así que ahí lo tienes. La crisis de control del relato no hace más que empeorar. Y esto ocurre porque Estados Unidos está en una situación e Israel también, pero Israel puede asumir el papel de perro de ataque rabioso, de líder por delegación, o de la cola que mueve al perro, como quiera interpretarlo la gente. En realidad son la misma entidad, pero Israel asume el papel de saboteador, de destructor, de un perro de ataque desatado y fuera de control. Y lo está haciendo ahora mismo en el Líbano, llevando a cabo bombardeos que han matado a cientos de personas y desplazado a miles. Y tuvimos a Smotrich, el ministro de Finanzas de Israel, decir, ¿qué fue lo que dijo? Dijo que por cada dron FPV que lance Hezbollah contra las fuerzas de ocupación israelíes, Israel va a destruir 10 edificios en Beirut. Ese es el monstruo genocida que realmente es Israel. Y ese es el papel que desempeña hacia afuera, para desviar la atención del hecho de que el régimen estadounidense israelí actúa de forma conjunta para sembrar el terror en Irán, o intenta sembrar el terror entre los iraníes en Irán, con muy poco éxito. Mientras tanto, Israel está siendo golpeado por Hezbollah, algo que está ocurriendo ahora mismo, y esos drones están destruyendo equipos militares israelíes, tanques y también tropas. E Israel asume el papel de aterrorizar a la gente común para intentar crear el caos necesario que mantenga la hegemonía o la hegemonía percibida del régimen estadounidense israelí sobre la región, porque allí está decayendo muy rápido. Es una situación muy grave ahora mismo para Estados Unidos, porque no tienen salida. Y no solo eso, el imperio estadounidense no solo carece de una salida, sino que tampoco tiene capacidad para ganar en las negociaciones, ni con esos ataques puntuales, lo que no ha podido ganar en el campo de batalla. Ese es el gran dilema al que se enfrenta el imperio estadounidense en este momento. Y por eso, en mi opinión, vamos a seguir viendo los intentos continuos de Estados Unidos e Israel de reanudar la guerra, de volver a implicarse en ella. Van a intentar mantener esta guerra todo el tiempo que puedan, hasta llegar al límite, al borde de ese colapso económico total que Irán está pronosticando. El ejército iraní ha dicho, preparaos para un precio del petróleo de $200 por barril y para una subida explosiva de los precios del gas, como ya está ocurriendo. El crudo Brent subió más de un 3% después de los ataques de ayer, mientras Irán, por supuesto, promete represalias. Esto es CNBC News. El ejército afirmó que llevó a cabo estos ataques en defensa propia, y eso complica las conversaciones de paz que Trump dijo el lunes que había animado a Arabia Saudí, Pakistán y Jordania a unirse los acuerdos de Abraham, de los que tenemos que hablar.
Pero estos precios solo van a empeorar cada vez más. Estados Unidos ha estado manipulando el mercado para mantenerlo por debajo de los $100 el barril. Claro, el precio real de compra es mucho más alto, pero los precios que vemos ahora se han reducido gracias a esa táctica absolutamente manipuladora de fingir que hay negociaciones, cuando en realidad Estados Unidos no está negociando nada. Estados Unidos está en guerra, y lo único que ha hecho es ponerla en pausa porque no tiene ni idea de qué hacer. Estados Unidos no lo sabe. El imperio estadounidense no sabe qué hacer. Sinceramente, la única opción sensata para el imperio estadounidense es detener la guerra, marcharse. Pero para detener la guerra y marcharse de verdad, va a tener que darle a Irán parte de lo que quiere. Hoy en Fox News estaban debatiendo esto. Decían algo así como, bueno, no puede ser que Irán reciba un cheque en blanco como el que le dio Obama. Tiene que ser solo parte del dinero en esos bancos cataríes, el dinero que Estados Unidos bloqueó en esos bancos cataríes. Solo una parte. Pero la verdad es que, sea Obama o sea Trump, el dinero es el mismo. Viene del mismo sitio. Esto es lo que pasó. Estados Unidos congeló decenas de miles de millones en activos iraníes, si no mucho más, a causa de esas sanciones criminales impuestas al país. Así que da igual quién sea el presidente. El resultado tendría que ser el mismo, porque el imperio estadounidense ha perdido terreno importante en esta guerra. Ahora bien, tenemos que hablar de esta declaración ridícula, pero ridícula de verdad, de Trump sobre los acuerdos de Abraham, que están muertos. Seamos sinceros. Donald Trump está diciendo, y además, esto es un muro de texto, no puedo ni leerlo entero, esta publicación en Truth Social. Pero según Donald Trump, una de las condiciones, atención, una de las causas para la firma de este acuerdo de paz, o de este supuesto memorando de entendimiento, es que se unirán a los actos de Abraham si se firma. Así que todos estos países del Golfo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, incluso Pakistán y otros, que tienen que unirse a los acuerdos de Abraham, será un gran acuerdo o no habrá acuerdo en absoluto. Y por supuesto tiene que ser obligatorio. Él dice, fíjate, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, se unan al mismo tiempo a los acuerdos de Abraham. Incluso dice, creo que en esta publicación, si consigo encontrarla, mira cuánto texto hay. Aquí está. Incluso dice que tras hablar con muchos de los grandes líderes que ha mencionado antes, se sentirán honrados, en cuanto se firme nuestro documento, de tener a la República Islámica de Irán como parte de los acuerdos de Abraham. O sea, esto ya es demasiado. Para quien no lo sepa, los acuerdos de Abraham son ese proyecto absolutamente absurdo que empezó Trump, básicamente para iniciar el proceso de normalización entre Israel y los países del Golfo. Básicamente, fue un soborno, ¿no? Así, los países del Golfo recibirían más supuestas inversiones de Estados Unidos. En realidad, Estados Unidos les daría a esos países del Golfo más cheques en blanco, más apoyo militar y económico, a cambio de su participación en los acuerdos de Abraham, que cambiarían su posición política sobre Palestina. Sabemos que esos países no están del lado de Palestina en absoluto. Sabemos que han colaborado con el régimen israelí de forma indirecta y también directa, como ha hecho Emiratos Árabes Unidos durante este conflicto con Irán. Así que sabemos que esos países del Golfo no son actores inocentes en lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con el pueblo palestino. Pero los acuerdos de Abraham habrían consolidado todo eso y habrían sentado un precedente en todo el mundo con consecuencias enormes. Nunca llegó a consolidarse de verdad. Pero lo que sí hizo fue iniciar un proceso que de forma indirecta fue acercando a esos países, las monarquías del Golfo, cada vez más hacia la normalización. Y eso es precisamente lo que Donald Trump propone para su segundo mandato. Que todos esos países, básicamente, es como si tuvieran una pistola apuntándoles a la cabeza. Digan, vale, haré este acuerdo lamentable, o al menos intentaré conseguir un acuerdo lamentable con Irán sobre la guerra.
Y a cambio, como estás destruido o en serios problemas, harás lo que yo quiera. Ese es el arte del trato de Donald Trump. El problema es que la posición de Estados Unidos tampoco es fuerte. Simplemente es más fuerte que la de sus vasallos. Así que el hecho de que Trump llegara a decir que esos líderes querrían que Irán formara parte de eso es absolutamente ridículo. Porque Irán, todos sabemos cuál es la posición de Irán. Lo hemos comentado muchas veces en este programa. Irán apoya al pueblo palestino. Irán ni siquiera reconoce algo llamado los Acuerdos de Abraham. Jamás firmaría algo así. Casi todos esos países son actores hostiles en esta guerra, o lo han sido de una forma u otra en algún momento. Es simplemente la buena voluntad de Irán la que le lleva a hacer todo lo posible por mantener buenas relaciones con sus vecinos. Y de hecho, lo ha hecho bastante bien, y sigue haciéndolo. Porque cuando se produjeron esos ataques, recordemos, when these strikes happened, remember, overnight on May 25th, what was Iran doing? durante la noche del 25 de mayo, ¿qué estaba haciendo Irán? Pues bien, el líder de las negociaciones, Mohammad Ghalibaf, y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, estaban en Qatar en ese momento, participando en esas conversaciones indirectas. Algunas personas temían por su seguridad, porque acababan de llegar y quizá tendrían que regresar. Y sabemos que Israel ya ha atacado Qatar antes. ¿Lo recordáis? No fue hace tanto. Fue justo después de la guerra de junio. La guerra de 12 días de junio de 2025. Así que esta es, digamos, la situación actual. Hay una guerra en curso. Pero el ataque en sí, el que Estados Unidos lanzó de nuevo contra Irán, ha fracasado. Es un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel que no ha conseguido absolutamente nada. No ha conseguido mover a Irán, hacer que ceda. Lo que va a provocar es que Irán se prepare para responder del mismo modo y con más fuerza, en un momento muy delicado, sobre todo para las personas de fe musulmana, para los musulmanes que están haciendo la peregrinación y que intentan participar en el Hajj. Así que esto una vez más demuestra la absoluta hipocresía, la depravación del imperio estadounidense y de Israel, al llevar a cabo ataques durante el Hajj, al realizar ataques mientras se celebran las llamadas conversaciones o negociaciones indirectas, al hablar de paz, de memorandos de entendimiento y de poner fin a la guerra. Y todo eso mientras siguen actuando con agresión. Es el comportamiento típico del imperio estadounidense, del imperialismo norteamericano y de Israel. Así que así están las cosas ahora mismo con la guerra. Mañana va a tener lugar una reunión en la Casa Blanca. Voy a cubrirla con Alistair Crook a las 10 de la mañana, hora del este. Pero según muchas fuentes distintas, hay dos maneras de interpretar esa reunión que va a celebrarse con todo el gabinete, algo muy poco habitual. Camp David es una residencia presidencial donde han ocurrido muchos acontecimientos históricos importantes, incluidos grandes cambios durante el periodo de las guerras del 67 al 73, la crisis de Suez y otros momentos clave. During the 67, 73 war period, the Suez crisis, etc. But nonetheless, there are some who are thinking. Aún así, hay quienes piensan o insinúan que Estados Unidos podría estar acercándose cada vez más a la posición de Irán sobre el enriquecimiento nuclear y también a la postura iraní en algunos otros temas. Otros dicen que podría tratarse de una reunión de emergencia para hablar del rumbo completo de esta guerra, que tal vez Estados Unidos se esté preparando de nuevo para una guerra, quizá una más grande, con una estrategia, digamos, de otro nivel. Yo no lo creo tanto, porque está bastante claro que el imperio estadounidense no tiene realmente. Bueno, tienen propuestas sobre la mesa, que ya sabes, el general Charles Q. Brown, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Pete Hegseth, si es que puede hacer algo de todo esto. Pero los funcionarios del Pentágono, de todas las ramas del ejército estadounidense, obviamente han elaborado planes. Pero no parece que ninguno de esos planes funcione demasiado bien. Y por eso hemos visto este gran retraso en cualquier tipo de ataque que pudiera provocar una gran represalia por parte de Irán.
Y por eso hemos visto a Estados Unidos y al propio Donald Trump retrasar, retrasar y retrasar, intentando dar una oportunidad a las negociaciones. No creas ni por un segundo que las negociaciones, entre comillas, tal y como las entiende Estados Unidos, son otra cosa que un tiempo para hacer una pausa, intentar rearmarse. Aunque, seamos sinceros, no pueden rearmarse de verdad. No hay tiempo suficiente. Muchas de esas armas tardan meses o incluso años en desarrollarse. Pero usan ese tiempo para hacer una pausa, lanzar unas cuantas bombas, ¿no? Manipular un poco los mercados. Porque hay que hacer ganar dinero a Wall Street. Hay que hacer ganar dinero a las compañías petroleras. Make Wall Street money, you gotta make the oil companies money, but nonetheless, Aún así, lo cierto es que la razón por la que Estados Unidos está participando en esas llamadas negociaciones indirectas, por la que se habla de acuerdos, por la que Trump decía el pasado fin de semana que estaba tan cerca, ¿no? Decía algo así como, lo tengo casi al alcance de la mano. Se notaba un poco esa sensación durante el sábado y el domingo de ese fin de semana. Y gran parte de eso se debe a que Estados Unidos está intentando encontrar una salida. Esa es la verdad. Está buscando una salida. Hay quienes no quieren verlo. Se ha informado de que la razón por la que Estados Unidos acabó atacando Bandar Abbas en primer lugar fue por una fuerte presión interna y también por presión de Israel, que se combinaron en la práctica para frenar de verdad cualquier avance que se estuviera logrando en la mesa de negociación. any kind of progress made at the table. And you heard Smotrich today, the finance. Y hoy has oído a Smotrich, el ministro de Finanzas, otra vez, uno de los grandes rostros del genocidio. Y por supuesto Ben-Gvir, ese jefe de torturas, Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, o lo que sea, ese gusano. Los dos diciendo que Donald Trump y su administración han sido de las más amistosas con Israel que ha habido nunca. Creo que Smotrich dijo que era la más amistosa que ha existido. Así que no se puede decir que ahí estén mintiendo. Estos genocidas suelen mentir. Necesitan mentiras para seguir promoviendo su proyecto genocida y expansionista. Pero las mentiras no siempre. A veces, como dicen algunos, toda proyección es una confesión. La verdad es que a veces gente como Smotrich dice la verdad. The truth is that sometimes people like Smotrich tell the truth. It's true that Donald Trump's administration has. Es cierto que la administración de Donald Trump ha ido mucho más lejos que otras, y quizá ni siquiera sea algo propio de Trump. Es simplemente la realidad material, el momento histórico en el que estamos, lo que permitió a la administración Trump, al propio Donald Trump, hacer esto. Y en muchos sentidos, Biden, con todo el fiasco del 7 de octubre y todo lo que vino después, la forma en que se reaccionó a todo eso, sentó las bases de lo que hizo Trump, ¿verdad? Sentó las bases de lo que la administración Trump ha hecho desde entonces. Todo está conectado. No es una cuestión partidista. El imperio no funciona en términos partidistas. El llamado duopolio partidista, el sistema de dos partidos, eso es para consumo interno, ¿de acuerdo? Eso es para consumo interno. Okay. That is for domestic consumption. What did Iran say about? Es decir, ¿qué dijo Irán sobre la publicación de Donald Trump en Truth Social? Dijeron, no creáis nada de lo que dice en esas publicaciones de Truth Social. Eso es simplemente para consumo interno. Lo que hay que mirar son las acciones reales y los resultados que salen de esta administración. Y yo diría que lo mismo vale para el imperio estadounidense. No os fijéis en lo que Donald Trump dice durante su reunión con Xi Jinping. No os fijéis en lo que dice sobre Irán en Truth Social. O bueno, podéis mirarlo, podéis escucharlo, pero no lo toméis como verdad. La única verdad que existe es la que nos muestra la realidad de las políticas y cómo esas políticas afectan al mundo, afectan a Irán y afectan al conjunto de este orden global. Eso es en lo que tenemos que fijarnos mientras siguen produciéndose nuevos acontecimientos. Aún así, dentro de poco tendremos con nosotros a nuestros invitados especiales. Solo estoy esperando a que se conecten. Hasta entonces, seguiremos con la cobertura desde aquí. Así que si tenéis alguna pregunta, por favor, enviadla. Funciona muy bien. Sé que estamos en periodo de vacaciones, así que hay un poco de parón para mucha gente. Pero sigamos adelante con otros temas. Por supuesto,
Ya sabéis del terrible ataque que llevaron a cabo los ucranianos, con ayuda de Estados Unidos y de Europa, en Lugansk. Iba dirigido contra una universidad, contra los estudiantes en su residencia. Creo que murieron más de una docena de personas. Fue un ataque contra civiles, que luego provocó fuertes bombardeos durante el fin de semana por parte de Rusia. Sergei Lavrov le dijo a Marco Rubio que cualquier extranjero que estuviera allí, estadounidenses o no, debía evacuar, porque Kiev iba a ser bombardeada con misiles. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Zircon, Iskander, sobrevolaron Kiev y también usaron el misil Oreshnik. Ahora vamos a pasar a nuestro invitado especial, un buen amigo del programa. Vamos a hacer una pequeña inmersión en Asia con Kei Chuno. Keija, me alegra verte. ¿Cómo estás? Bien, Dani. Encantado de verte también. Perfecto. Muy bien, todo el mundo. Dadle al botón de me gusta. Seguimos con el programa. All right, everybody hit the like button. We're going to continue on with the show. I wanted to bring you on, KJ, to talk about Quería invitarte, Cajota, para hablar de cómo, bueno, parece que la guerra con Irán está a punto de reavivarse en cualquier momento, y probablemente ya lo haya hecho con esos ataques de anoche. También estamos viendo muchos acontecimientos en Asia. Le estaba diciendo al público que deberían fijarse en lo que hace el imperio estadounidense, no necesariamente en lo que dicen los distintos sectores de su élite gobernante. Y quería conocer tu opinión sobre este contraste que estamos viendo entre Estados Unidos y China. Por supuesto, tuvimos aquella reunión en Pekín entre Trump y Xi Jinping, y después de eso Marco Rubio fue a la India, y esto lo publica Semaphore, que está muy vinculado a los servicios de inteligencia, una reunión del Quad en la India. Y en los medios de comunicación tradicionales se está hablando de esto en términos nada favorables. Se presenta como un bloque anti-China debilitado. India ni siquiera recibió a Marco Rubio en la pista cuando llegó. Nadie, absolutamente nadie fue a recibirle. Y creo que Marco Rubio no estaba nada contento con eso. Se reunieron durante el fin de semana, pero han estado muy divididos en muchos aspectos. Este bloque anti-China, el llamado Quad, quizá puedas ayudarnos a entender qué está pasando exactamente y por qué los medios estadounidenses hablan de esta manera, a pesar de que este bloque existe. Y Marco Rubio sigue haciendo su gira, intentando mantener vivas esas instituciones de carácter anti-China y agresivo que se crearon bajo administraciones anteriores. Bueno, creo que lo fundamental que hay que entender es que la estrategia de Estados Unidos está cambiando, pero al mismo tiempo se mantiene constante. La estrategia estadounidense hacia China, desde 1945, ha sido básicamente una de guerra o de intentos de absorción, es decir, una especie de guerra híbrida, o, a partir de 2008, un regreso a la guerra abierta. Así que en esencia es como una oscilación entre agresión abierta, agresividad pasiva y luego otra vez agresión abierta. Y ahora parece que estamos en una fase de transición un poco pasivo-agresiva. Pero si uno toma distancia y observa el panorama general, se ve una escalada continua hacia la guerra. En particular, el Quad es muy importante porque, si recuerdas, el presidente Obama en 2011 declaró el giro hacia Asia. El giro hacia Asia fue, en realidad, la presentación oficial de esta nueva transición hacia la guerra contra China. En realidad, se había preparado 2 años antes, con el inicio de la redacción de la doctrina de guerra llamada Batalla Aire-Mar, que es básicamente una doctrina de guerra israelí adaptada y diseñada para China. Es también lo que Estados Unidos ha intentado usar contra Irán. La batalla aire-mar, que deriva de la batalla aire-tierra, se conoce coloquialmente como shock and awe, o impacto y pavor. Así que a partir de 2009, Estados Unidos preparó una campaña de impacto y pavor contra China, y luego, en 2011, comenzó. Se presentó oficialmente con la declaración del giro hacia Asia. Si lo recuerdas, ese giro hacia Asia se anunció en Australia.
Básicamente, lo que estamos viendo es una especie de base sobre la que quieren colocar todas las demás alianzas anti-China. Esas alianzas son, por ejemplo, AUKUS, que incluye a Japón, Australia, Estados Unidos y Corea, la alianza Japón-Corea-Estados Unidos, AUKUS, que reúne a Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, y YAFUS, la alianza entre Japón, Filipinas y Estados Unidos. Estas son alianzas minilaterales que se han ido colocando encima de esa base, que es el Quad. Y el Quad se diseñó precisamente para acorralar a China desde los 4 cuadrantes, de ahí el nombre de la alianza. En ella participan Estados Unidos, Australia, India y Japón, cada uno bloqueando uno de los cuadrantes del Océano Pacífico. Y esta era como la base sobre la que colocas todas las demás piezas del Lego, las mini alianzas, las alianzas multilaterales pequeñas. El hecho de que sigan hablando de esto y tratando de reactivarlo demuestra que no han cambiado en absoluto sus planes de guerra contra China. En particular, el Quad es importante porque se supone que la India debe ser el flanco izquierdo frente a China. Y en realidad, toda la idea de crear esa estrategia del Indo-Pacífico surgió precisamente porque quieren arrastrar a la India a una guerra en el Pacífico. Pero durante las primeras fases de la guerra entre Ucrania y la OTAN, la India seguía haciendo negocios con Rusia, y por eso estuvo un poco en el punto de mira. Pero parece que Modi ha vuelto a ponerse del lado de los imperialistas. Se nota sobre todo en su acercamiento y colaboración con Israel y con Netanyahu. Y se ve que esas alianzas no dejan de construirse, de reforzarse una y otra vez. Cada vez se aprieta más el tornillo. Por ejemplo, Japón ha decidido volver a militarizarse. Ha decidido que va a intervenir políticamente en Taiwán, que es territorio soberano de China. Y Corea ha sido prácticamente forzada a actuar como intendente de la OTAN durante la guerra de Ucrania. Ha enviado más municiones a Ucrania que toda la Unión Europea junta, y su ejército, que está bajo el control de Estados Unidos, se está preparando para una guerra contra China. Al menos, eso es lo que mucha gente en Corea del Sur piensa. Y luego, por supuesto, está Filipinas, que se utiliza constantemente para maniobras provocadoras. Los ejercicios Balikatan acaban de terminar hace poco. Japón envió por primera vez tropas de combate a Balikatan. Hablamos de un país, entre comillas, pacifista, que en teoría ni siquiera debería tener un ejército expedicionario, y que ahora está enviando tropas de combate a Filipinas y al mar de China Meridional para prepararse para la guerra. Y fuera de eso, vemos las constantes revoluciones de colores en toda la periferia de China y en cada país que está muy cerca de ella. Por ejemplo, hace poco, el presidente serbio Vučić visitó China. Y se puede ver claramente que hay una gran escalada y un intento de desestabilizar el país, de provocar una revolución de colores en Serbia. Así que los planes del imperio no se han frenado. Siguen aumentando sin parar. El impulso es continuo. Y aunque ha habido un revés en Asia Occidental, eso no parece haber enfriado realmente los deseos ni las intenciones de la clase imperial dominante en lo que respecta a China. As far as they're concerned regarding China. Sí, cuando mencionaste también a la India y cómo han vuelto más hacia, o quizá los han empujado, o ambas cosas, hacia el lado estadounidense-israelí, me recordó justo el momento en que ocurrieron esos ataques navales. Los Emiratos Árabes Unidos estaban implicados en ellos, en el Golfo Pérsico. ¿Y qué hizo Modi? Se reunió con los Emiratos. Y eso se consideró de muy mal gusto, sobre todo teniendo en cuenta que todos esos países se supone que forman parte de los BRICS y que deberían estar trabajando en cuestiones de consenso. Y hoy creo que acogieron a los ministros de Asuntos Exteriores una reunión de los BRICS, y fue un desastre. Abbas Araghchi básicamente condenó públicamente a los Emiratos Árabes Unidos en ese foro de los BRICS. Así que, ya sabes, en muchos sentidos, Kata, sí,
Parece que hay un plan por parte de Estados Unidos, y así es como actúan. Así es como el imperio estadounidense siempre quiere librar sus guerras. No quiere, al menos en esta fase inicial en la que estamos ahora, luchar directamente una guerra contra China, o en realidad, contra nadie. Quiere que otros peleen la guerra por él, en su nombre. Y parece que se está ejerciendo mucha presión. Mira lo que acaba de pasar. Todo está conectado, y me refiero a los acuerdos de Abraham. Donald Trump dijo que todo el mundo en la región del Golfo tiene que unirse a esos acuerdos si va a haber algún tipo de pacto con Estados Unidos, o al menos uno que Estados Unidos pueda respaldar. Es una declaración increíble, la verdad. Y también tiene que ver con China, porque en muchos sentidos, claro, Estados Unidos quiere que Israel no tenga ningún tipo de desafío, ni siquiera retórico. En muchos casos, los acuerdos de Abraham buscaban facilitar el comercio, alejándolo de China, centrando la atención en la inversión de Estados Unidos e Israel. Pero bueno, ¿qué opinas de todo esto? Sí. Así que una vez más, si miramos el panorama general, podemos ver tanto los acuerdos de Abraham como la agitación dentro de los BRICS. Y la India siempre ha sido un elemento disruptivo en los BRICS. En realidad, no tiene una lealtad ni un lugar claro ahí. Pero se puede ver que hay un intento constante de romper alianzas antihegemónicas como los BRICS. Y esto también está siendo favorecido, diría yo, por actores sospechosos dentro del ámbito de la información alternativa. Pero creo que en el fondo, todo se reduce a un intento muy desesperado de ver si pueden apuntalar el imperio mediante guerras sucias, mediante el engaño, mediante revoluciones de colores, mediante propaganda negra y, por supuesto, como señalas, a través de intermediarios. Así que creo que estamos viviendo momentos realmente muy peligrosos. Ya sabes, es eso. Ya sabes, siempre dicen que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Y creo que ahora mismo estamos viviendo momentos realmente peligrosos. Volviendo a Asia Oriental, hay otro detalle, una especie de bola curva, por así decirlo. Starbucks fue señalada hace poco, creo que ya lo mencioné, porque básicamente se burló e hizo una gran campaña promocional, ridiculizando a surcoreanos que habían sido asesinados o torturados bajo las dictaduras militares títeres de Estados Unidos. De hecho, lanzaron esa promoción el 18 de mayo, que es el aniversario de la masacre de Gwangju, cuando Estados Unidos dio luz verde a la matanza de cientos, si no miles, de surcoreanos que intentaban protestar contra la dictadura militar que acababa de serles impuesta de nuevo. En fin, enviaron tanques, vehículos blindados y helicópteros de combate y arrasaron la ciudad. Y Starbucks, el 18 de mayo, en el aniversario de aquello, dijo, vamos a celebrar el Día del Tanque. Y además dijeron algo así como, golpéalo sobre la mesa. Golpéalo sobre la mesa es una alusión a un activista coreano por la democracia que fue torturado hasta la muerte. De hecho, murió por ahogamiento simulado. Encontraron diatomeas en su sangre y en sus órganos, lo que significa que estaba vivo cuando tenía agua en los pulmones y que su corazón, todavía latiendo, bombeó esa agua hasta su torrente sanguíneo y sus órganos. En resumen, murió por ahogamiento simulado. Lo sometieron a tortura con simulación de ahogamiento durante 7 horas y media. Y luego, cuando hubo una investigación tras su muerte, los torturadores coreanos dijeron algo así como, bueno, solo golpeamos la mesa y este pequeño activista cobarde tuvo un infarto y murió. Pues bien, Starbucks está haciendo referencia literalmente a eso en su promoción. ¿Y por qué hace este tipo de cosas? Al parecer, han despedido al responsable de Starbucks Corea, pero en realidad la empresa pertenece a un conglomerado minorista coreano llamado Shinsegae. Y el presidente de Shinsegae, que además está vinculado a Samsung, porque Corea del Sur es, en realidad, la República de Samsung, es un hombre llamado Chung Yong-jin. The chair is a man called Chung Yong-jin,
And Chong Yong-jin is actually very closely tied. Y Jong Yong-jin está de hecho muy vinculado a una organización en Estados Unidos llamada la Asociación Rockbridge. Rockbridge es una especie de grupo de reflexión y comunidad de acción política financiado por Peter Thiel y la familia Mercer. Y ellos creen que su misión es cambiar la cultura democrática en Estados Unidos, transformar el panorama político y reforzar las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur. Así que están llevando a cabo una propaganda increíble. Lanzaron un evento de propaganda o de marketing realmente asombroso, que básicamente era una forma de burlarse de todos los mártires de Corea del Sur y de todos los surcoreanos que lucharon contra el imperialismo y contra la dictadura militar. Imperialism and against military dictatorship. But, you know, the kind of deep ties Pero ya sabes, los lazos tan profundos que tienen con el Estado profundo de Estados Unidos, con la Asociación Rockbridge, con Peter Thiel y con la extrema derecha conservadora estadounidense son realmente muy preocupantes. Y eso indica que Corea del Sur no está fuera de control, ni mucho menos fuera del punto de mira. Estuvo a punto de sufrir un golpe con Yoon Seok-yeol. Lee Jae-myung fue elegido y está intentando reconducir el país hacia un camino más independiente, sino más progresista. Y se ve que hay conglomerados multinacionales como Shinsegae, asociado con Starbucks, que están intentando influir en la política interna de Corea del Sur, además de cambiar su cultura política. Así que estas son formas en las que se puede ver que sigue habiendo una especie de ofensiva total, sobre todo en el ámbito de la información, en los intentos de cambio de régimen y de golpes de Estado, en la militarización, en la preparación logística y en el despliegue militar. Y todo eso es una señal muy inquietante, teniendo en cuenta que sabemos que el imperio se está desvaneciendo rápidamente. Incluso los centros de pensamiento de las élites se preguntan qué va a pasar después del final del momento unipolar. Pero también se ve que se están preparando para aferrarse con todas sus fuerzas y que están entrando en una especie de modo desesperado, en el que, en lo que respecta a mantener la hegemonía, no van a contenerse en absoluto. Es simplemente una muestra absoluta de cómo se intentó justificar todo después de que Xi Jinping mencionara durante la visita de Trump, en esa ceremonia de bienvenida, la llamada trampa de Tucídides. La forma en que reaccionaron tanto la administración Trump como el propio Trump en Truth Social, y luego los comentaristas de los medios, los grandes medios tradicionales y los think tanks, fue una señal clarísima de que este tema está muy presente en la mente de la mayoría, si no de todos, los que se encargan de gestionar tanto el relato como los asuntos políticos, e incluso quizá los económicos y militares del imperio estadounidense. Es que, bueno, es una palabra importante. Así que este es uno de esos momentos, un periodo que, en mi opinión, está muy marcado por la ansiedad en muchos sentidos. Estamos viendo una profunda ansiedad al respecto. Bueno, vemos que en Europa hay una profunda preocupación por Rusia, pero en realidad están reflejando la ansiedad de Estados Unidos respecto a Rusia. También vemos la ansiedad de Estados Unidos respecto a China. Incluso hay informes sobre la preocupación de Israel por China. Se ha informado además de que Irán podría haber pedido a China que se encargue de su uranio. Y luego, claro, en América Latina también hay mucha inquietud por la necesidad de reafirmar su dominio allí. En los últimos días vimos lo que parecían ser maniobras militares. Muy ligeras, sí, pero aún así se detectó presencia militar estadounidense en Venezuela. Así que está claro que el imperio estadounidense no está pensando solo en un objetivo u otro. Está pensando en todo el conjunto. Y China es la pieza más grande de ese conjunto. Sí, totalmente. China, como dije antes, es el plato principal. Los demás son platos secundarios y siguen muy centrados en eso. Dicho esto, tienes toda la razón. Están de bajón, están en una especie de depresión, están inquietos, preocupados por la pérdida de poder.
Ya sabes, esa vieja formulación de Kübler-Ross: negación, ira, negociación, depresión y luego aceptación. Pues bien, todavía no han llegado a la fase de aceptación. Algunos están deprimidos, muchos sorrowful, muchos otros siguen en la acción. A lot of them are still in denial. I don't think there's any real No creo que haya una negociación real, ni con Irán, ni con ningún país del sur global. Y creo que, bueno, ellos saben que están en una situación realmente mala. Creo que, ya sabes, Kurt Campbell ha dicho, en esencia, que estamos en un momento distinto, pero que él sigue formando a una nueva generación de halcones frente a China. Y Francis Fukuyama, ya sabes, el autor del Fin de la Historia y El Último Hombre, culpó a Trump del declive del imperio estadounidense, del mismo modo que Trump culpó a Biden del final de ese imperio. Pero en esencia, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, no hay una comprensión real de lo que está ocurriendo. Fukuyama dice que el presidente Xi no quiere interponerse en el camino de unos Estados Unidos en declive. Y también señala que efectivamente Estados Unidos está en declive. Robert Kagan ha dicho cosas parecidas. Él destaca que Estados Unidos no ha ganado y que en el fondo ha perdido en Irán. Pero aún así, se puede ver la campaña de autojustificación y la desesperación. Y realmente no quieren soltar el poder. Yo creo que podemos esperar medidas cada vez más desesperadas y más peligrosas. Y parece que estas fuerzas, ya sea Kagan, el principal neoconservador, o Fukuyama, considerado ese gran pensador que proclamó el fin de la historia tras la caída de la Unión Soviética, decían que el imperio estadounidense y su orden unipolar eran el único orden posible, el que íbamos a tener para el resto de la historia humana. Hay un hilo común que recorre todos sus intentos de malinterpretar la situación, y es que todos esperan y defienden una forma más eficaz de hacer lo mismo. En el fondo, todos abogan por un tipo de imperio más eficiente. Fukuyama dice que Trump, Kagan también dice que Trump, bueno, que están haciendo lo incorrecto. Fukuyama says Trump, Kagan also says Trump, well, they're doing the wrong thing. Trump has to surrender because of Trump tiene que rendirse porque no está jugando bien sus cartas. Fukuyama dice, Trump está cayendo justo en las manos de China. Da la sensación de que todos intentan entrenar a Trump, esta administración y esta versión, digamos, de los lugartenientes del capital, para que lo haga mejor, en lugar de aceptar que quizá no haya una buena solución al ascenso de China. Puede que sea simplemente un hecho que no se puede frenar ni destruir. Lo mismo ocurre con la estabilidad militar y política de Rusia y con su ascenso, y puede que también pase con Irán. Podríamos seguir con la lista. Así que, ¿cuál es tu reacción ante esto? Da la impresión de que lo que muchos de estos comentaristas quieren es, en realidad, un imperio más eficaz. Sí, algunos de ellos hablan de imperios más eficaces, y desde luego hay muchas críticas a Trump por no ser eficaz como imperialista. Creo que algunos también quieren un imperio más violento. Eso se nota mucho en el discurso de Washington. Incluso Kagan, ya sabes, parece insinuar que hemos perdido y que la única forma de superarlo es escalar todavía más. Así que creo que realmente hay una sensación de que no saben qué hacer. Y la estrategia principal en la que piensan es seguir escalando. No es una sorpresa, ¿verdad? No es una sorpresa. Un país que ha sido violento durante el 94% de su historia, que solo ha tenido 16 años sin guerra, desde luego, es difícil cambiar esos hábitos, pero aún así es algo muy inquietante. But even so, it is very, very disturbing. And I think that there are some sectors which think that, y creo que hay algunos sectores que piensan que, bueno, todo se va a calmar, que Estados Unidos ha entendido sus límites y que va a adaptarse al ascenso del sur global. Yo creo que esas afirmaciones son prematuras. Creo que las cosas van a empeorar antes de mejorar. Y desde luego lo vemos con la prolongación del conflicto contra Irán,
que ya está perdido, ya es una derrota estratégica. Pero el simple hecho de que sigan alargándolo, sin pensar en el sufrimiento que se está causando, que ya se está sintiendo y que seguirá aumentando en el resto del mundo, demuestra que no creo que estén pensando de una forma racional, pragmática o siquiera mínimamente orientada a su propia supervivencia. De verdad pienso que ahora mismo hay una mentalidad de todo o nada. Midterm elections. Sí, ya sabes, las elecciones de mitad de mandato van y vienen. Pero este intento de mantener e incluso ampliar esa idea tan absurda, aunque al fin y al cabo es la doctrina del imperio estadounidense, la del dominio total en todos los ámbitos, eso para ellos es algo eterno. Para ellos eso es para siempre. Cuando Francis Fukuyama dijo que era el fin de la historia, muchos altos mandos militares y muchos de los que les pagan el sueldo y los empujan a través de esas puertas giratorias entre el complejo militar industrial y Wall Street, eso es lo que creyeron. Creyeron que serían eternos y que no habría alternativa. No es que no exista otro camino, es que no lo habrá. Y creo que eso es justo lo que estamos viendo. Sí, las elecciones de mitad de mandato o cualquiera de esas otras cuestiones como las crisis económicas. Si todo se reduce a eso y a la amenaza contra el propio aparato que protege el sistema capitalista, el capitalismo, el imperialismo, van a elegir lo que ataque más directamente la raíz del problema. No se van a preocupar por un colapso económico o por las elecciones de mitad de mandato. De hecho, hubo un reportaje en el New York Times con varios asesores republicanos diciendo, Dios mío, vamos a perder esto, y de forma bastante clara. Las cosas no están cambiando. Pero claro, eso salió en el New York Times, que en general se considera más cercano al Partido Demócrata. La gente de la administración Trump y esos sectores más duros no están hablando de eso en realidad. Algunos incluso dicen, bueno, de todas formas vamos a ganar. Y esa es la mentalidad. Pero en el Obama's minutos que nos gaus, queremos escuchar tu opinión. Reading. In the last few minutes we have your thoughts on this. Bueno, ya sabes, creo que una vez más, la negación sigue siendo muy fuerte dentro de la clase dirigente. Quiero decir, si volvemos a Fukuyama, él dijo que hay un consenso en que Estados Unidos se ha convertido en un estado rebelde y en el hazmerreír del mundo, y que está tan metido en un proceso de autodestrucción que China no tiene que hacer nada, solo sentarse y ver cómo se desarrolla todo. Esa es la parte realista, la que entiende lo que está pasando. Ese es el lenguaje. Pero si miras acciones que se están produciendo, se ve que en realidad ha cambiado more. Una vez más, volviendo al estrecho de Hormuz, sabemos que hay 6 asimetrías que en esencia garantizan que Irán tenga la capacidad de dominar cualquier escalada. Eso significa que Estados Unidos se enfrenta a una derrota estratégica en Hormuz. Y aún así, Estados Unidos sigue intentando fingir que mantiene algún tipo de control o poder de negociación. ¿Qué significa eso? Pues bien, sabemos que el petróleo y los combustibles van a entrar en crisis muy pronto. La gasolina en California ya supera los $6 y el diésel está en 8. Pero dejemos a un lado el combustible por un momento. Todos sabemos que hay insumos industriales como el ácido sulfúrico, el metano, el helio o los componentes para fertilizantes. Y por supuesto, va a haber escasez de nafta. La nafta se utiliza para fabricar plásticos. Es la materia prima de todos los plásticos. He oído a gente decir, bueno, sí, eso solo significa que usaremos menos bolsas de plástico. No, no significa solo eso. Es cierto que usaremos menos bolsas de plástico, pero también significa que todo lo que necesita cableado y que va recubierto de plástico para evitar cortocircuitos no podrá fabricarse. Un coche normal, por ejemplo, tiene cientos de metros de cableado eléctrico. Y allá donde vayas, siempre que haya electricidad, hay cables aislados con plásticos derivados del nafta. Si eso se acaba, básicamente estaríamos desmielinizando el mundo. Es como si le provocaras al planeta una especie de esclerosis múltiple. Y mientras todo eso ocurre,
se puede ver que no hay pasos concretos hacia una desescalada, hacia una salida, hacia una negociación real. Towards an exit, towards meaningful negotiation. Instead, what we have just seen is attacks unfold. En cambio, lo que acabamos de ver son ataques contra Irán, incluso mientras fingen estar negociando en Qatar. Así que al final, podemos ver que Estados Unidos, lamentablemente, no es un país capaz de llegar a acuerdos. Está actuando no solo de forma narcisista o psicopática, sino realmente con un comportamiento casi psicótico, casi propio de un trastorno límite. Y creo que, bueno, ese es el peligro. Los riesgos, sobre todo los nucleares, no tienen precedentes. Eso significa que todas las personas que se preocupan por el planeta, que se preocupan por el futuro del mundo, tienen que salir a la calle, ponerse frente al teclado, coger el teléfono y hacer oír su voz ante esos supuestos representantes que, en teoría, deberían proteger y guiar esta llamada democracia. Sí, y dicho esto, se nos acaba el tiempo, gente. Así que por favor, dadle las gracias a Cajota. Pulsad el botón de me gusta para que todo esto llegue lo más lejos posible antes de que terminemos. Yo volveré mañana, dentro de muy poco, a las 10 de la mañana, hora del este, con Alastair Crook. Hablaremos de esa reunión que tendrá lugar mañana sobre Irán, en la que participará todo el gabinete de la administración estadounidense bajo Trump. Así que no os lo perdáis. Además, apoyad este canal. Tenéis la información en la descripción del vídeo. Y Kata, ¿quieres decir algo antes de que cierre? No, pero creo que todos debemos hacer lo que podamos. Cada pequeño gesto cuenta. Y además, no os dejéis engañar por la propaganda, por la desinformación, sobre todo por la propaganda que viene de esas llamadas fuentes alternativas. Está completamente, ya sabes, completamente contaminada, incluso las redes de medios alternativos. Así que tenemos que poner nuestro detector de tonterías al máximo, al 14. Quiero decir, solo un comentario sobre eso. Amy Goodman acaba de celebrar su 30º aniversario. Y en mi opinión, Amy Goodman está probablemente muy vinculada al Consejo de Relaciones Exteriores. Constantemente invita a gente de allí, tiene conexiones muy estrechas con ellos. Y ella, a pesar de decir que le preocupa el calentamiento global, los gases de efecto invernadero y el cambio climático, ha sido una de las principales voces atacando uno de los pocos puntos realmente positivos en la lucha contra el cambio climático, los logros de China en la reforestación del planeta y en el desarrollo de energías sostenibles como un bien global. Ha estado en primera línea atacando a China, criticando su desarrollo o sus prácticas laborales, sobre todo en lo que se refiere a la producción de bienes globales para la energía renovable. Y esa fealdad, esa hipocresía, el hecho de felicitarse a uno mismo mientras se hace lo peor posible para socavar un cambio genuino, democrático y positivo hacia la energía sostenible, muestra el nivel de hipocresía y cinismo que impregna todo el aparato propagandístico. Sí, claro, porque los logros de China son realmente incomparables, desde la reforestación hasta la energía solar, en todo el mundo, las energías renovables. Es un país mucho más limpio y respetuoso con el medio ambiente que nunca, China, y está liderando el camino en ese sentido. Y hay un gran grupo de personas, sobre todo liberales, progresistas, como ellos mismos se llaman, que la condenan, la critican sin pensar en las consecuencias de hacerlo. La critican porque siguen con esa mentalidad de la Guerra Fría, pensando que China no es su amiga, sino su enemiga, y que no está intentando resolver los problemas, sino, no sé, tramando algo para empeorarlos. Es una visión totalmente cínica, pero es la que adoptan muchos, especialmente aquellos que, ya sabes, no lo están pasando tan mal en esta época de imperio y crisis. Así que, de verdad, gracias por sacar el tema, KJ. Dadle al botón de me gusta, gente. Nos vamos. Y nos vemos mañana, a las 10 de la mañana, hora del este, el 27 de mayo, con Alastair Crook. Hasta luego. Bye bye.